Hoy, programa especial, mesa de análisis, el neoliberalismo, cómo y por qué ha llevado a la crisis a México. Análisis en contexto, puntos suspensivos. Si escucha una opinión, dato o corriente de pensamiento y le genera una reflexión, está usted escuchando Puntos Suspensivos. Puntos Suspensivos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Héctor Tlatempa y estoy aquí junto con el profesor y amigo Héctor Lerín. Muy buenas tardes, hoy es 4 de febrero y tenemos una mesa de análisis muy interesante. El tema es cómo y por qué el neoliberalismo ha llevado a la crisis a México. Tenemos como invitados ya, gran amigos ya también, a José Escárcega. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Héctor. Y también aquí al maestro Leobardo Vázquez, que es la segunda vez que nos acompaña. Bienvenidos. Gracias, Héctor. Buenas placer. tardes. Gracias, buenas tardes. Profe Héctor Lerín, buenas tardes. Buenas tardes, tocallito, gusto en saludarte. Y aquí estamos nuevamente en una nueva mesa de análisis. En una mesa de excelencia, así es. Así es, pues bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Si gusta, profesor Héctor Lerín, Sí, empezamos con el maestro Leobardo Vázquez. Perfecto, mira, el maestro Leobardo Vázquez es licenciado y maestro en Economía por la UNAM, de la cual se graduó con mención honorífica con la tesis Análisis de la Industria de la Construcción en México, bajo la dirección del doctor Alejandro Montoya, y está especializado en Economía Política y Financiera. En su carrera ha colaborado en distintas actividades de docencia e investigación, como parte del programa para estudiantes de excelencia de la Asociación de Exalumnos de la Facultad de Economía, llegando a participar en más de 10 proyectos de investigación destinados al desarrollo de ciencia básica y la docencia con el patrocinio de CONACYT y bajo la dirección del doctor Alejandro Dabat y el doctor Miguel Ángel Rivera Ríos. En el año 2008 se le nombró ayudante de investigador SIN tercero CONACYT, encargándose desde entonces de las labores de coordinación en los equipos de apoyo del doctor Alejandro Dabat. Casi nada, tocallito. ¿Verdad? Casi Ay, nada. pobremente. Actualmente participa en el proyecto Las grandes etapas del desarrollo del capitalismo, en donde aparece en calidad de coautor del libro El agotamiento del neoliberalismo y el nuevo orden mundial emergente. Fíjate, Nada a la más, medida, especialidad. bajo la autoridad del doctor Alejandro Dabat, responsable del proyecto. Además de lo anterior, es profesor miembro, colaborador y participante del programa Globalización, Conocimiento y Desarrollo a cargo del doctor Jesús Rodríguez Vargas. Actualmente se desempeña como profesor del Tecnológico Nacional de México, impartiendo clases de teoría económica, finanzas y metodología de la investigación. ¿Qué tal, tocallito? Nada más, para empezar. Muy bien, pues la verdad, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí, Gracias por a aceptar la ustedes. invitación. Y bueno, por otro lado tenemos ya nuestro viejo y conocido amigo también, ya es de la casa. Más conocido profesor. que viejo, Más conocido que viejo. El profesor José Escárcega, bueno, muy joven también los dos, Ah, no, sí. Y bueno, José Santos Escárcega Castañeda estudió la licenciatura en Estudios Latinoamericanos en la UNAM y la licenciatura de Economía, Facultad de Economía también en la UNAM. Especialista en Historia Económica. También actualmente es profesor titular en el Instituto Tecnológico Nacional de México en el campus Tláhuac 3. También profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También es miembro del programa universitario Globalización, Conocimiento y Desarrollo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. ¿Qué tal? Sus áreas de disciplina son Economía Mundial, Economía Mexicana, Globalización, Economía Global del Conocimiento, Geoeconomía, Geopolítica, Revolución Informática, Economía y Cambio Climático. ¿Qué le parece, mi querido profe Lerín? La primera. El profesor Escárcega ha participado en numerosas conferencias y ha estado ya con nosotros y es un orgullo tenerlo aquí en esta mesa de análisis. Muchas gracias. Muy bien, pues ahora sí, vamos a darle al tema que, bueno, es muy importante. Este tema, profesor, que también sé que por ahí nos tiene una introducción que es importante escucharla, el tema del neoliberalismo. ¿Qué es? ¿Qué significa? Y pues lo escuchamos. No, pues realmente
Lo que hay que esperar es que aquí estos jóvenes especialistas, ¿verdad? Economistas de la UNAM, nos lo expliquen mejor. Lo que nosotros sí podemos decir es que tú pudiste observar, tocayo, también aquí los profesores, cómo, si somos estrictos, uno de los elementos teóricos más importantes de la campaña de Andrés Manuel son las acusaciones que hizo en contra del neoliberalismo. Acusó de neoliberales a la mayor parte de los funcionarios públicos del gobierno que se fue, y acusó que uno de los ejes centrales de la política económica manejada en este país tiene su base en el neoliberalismo. De tal manera que si somos estrictos, pues también utilizar esta técnica de combate político ayudó, ¿verdad?, a desplazar de momento a la clase dominante en este país, que por cierto lo ha llevado a la destrucción. ¿Y por qué decimos esto? No porque al país le haya caído una bomba atómica, pero como si le hubiera caído, Si analizamos la violencia, los muertos por el narcotráfico, que son consecuencias de este proceso. Pero bueno, hoy mismo lo estaba diciendo Alejandro Encinas, ¿no? El mismo Alejandro Encinas lo estaba comentando de todas las fosas comunes que encontraron clandestinas y tanto muertos, ¿no? 40,000 cadáveres, o sea... No, el resultado de esta política, tocayo. Lo que sí hay que decir es que, mira, los neoliberales, los surgidos del ITAM, del Colegio de México, incluso hasta de la propia UNAM, ¿verdad? Manejaron la especie de que eran, pues sí, que eran ciertamente insensibles en el plano social. Entonces, bueno, pero muy buenos según ellos, para manejar la economía. Pues falso, tocayo, como podrás ver. Tampoco en esto fueron buenos porque la economía la destruyeron. Y es muy sencillo, tocayo, para no irme muy largo. Tú ves que tenemos 60% de pobres en este país, ¿sí? Tenemos un crecimiento económico limitadísimo, nunca pasó de 2%, y si a ello le agregamos el crecimiento demográfico, pues se anula prácticamente, ¿sí? Tenemos 12 millones de mexicanos, cuando en el 82, que empezó la etapa neoliberal, eran apenas 2 millones de mexicanos. Hoy 12 millones de mexicanos afuera y sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, es una cantidad fabulosa. Una deuda externa, tocayo, que cada minuto creo que son, no sé, no recuerdan si tenía yo la cifra, no importa, pero cada minuto estamos erogando 2 o 3 millones de pesos. Cuando terminemos aquí, México ya debe otros 3 o 4 millones de pesos, nada más en este rato que estamos aquí. Es una deuda exterior, creo que 700 mil millones de pesos al año, nada más erogamos en pago de interés de deuda externa. ¿Cómo quedó Pemex, tocayo? Sí. Tampoco, pudieron exhibir algunas cifras de empleo, ¿verdad? En los años, en el año final de Peña Nieto, pero pues muy relativa, está medio agarrada con alfileres. El subempleo, el empleo informal, toda esa cuestión. Pues nosotros un éxito del neoliberalismo, que pues no, ¿verdad? Claro, sí, bueno, y para entender precisamente y por qué Andrés Manuel en prácticamente todas sus conferencias menciona, ¿no?, a estos expresidentes neoliberalistas, y para entender a qué se refiere el presidente, aquí nuestros compañeros, quien guste empezar, el maestro Leobardo o José Escárcega, ¿qué es propiamente el neoliberalismo? ¿A qué se refiere, Andrés? Bueno, ahí si me permiten intervenir, ¿no? Sí, claro, ahora sí. El tema a mi parecer, a mi gusto, el tema de qué es el neoliberalismo da para mucho, ¿no? Es muchísimo, es una cuestión compleja, pero no por eso menos interesante. Voy a tratar de hacerlo muy rápido, ¿no?, para no comernos mucho tiempo, ¿no? Neoliberalismo, ¿no? ¿Qué puede ser el neoliberalismo? El neoliberalismo podemos interpretarle de muchas formas, ¿no? Hay que en una, digamos así, en una definición ambiciosa lo pueden definir como una escuela de pensamiento, ¿no?, como tal, ¿no? Sin embargo, también se puede definir como un programa intelectual, como un programa político o como una ideología. Desde el punto de vista de un programa intelectual, efectivamente el neoliberalismo es un conjunto de ideas. Es un conjunto de ideas cuyo trama básico, digámoslo así, cuyo núcleo básico es compartido por un grupo de personas, ¿no?, un grupo de personas intelectuales, ¿no?, alrededor del mundo. ¿Con qué objetivo? Y ese es un objetivo muy particular, restaurar en cierta medida, ¿no?, las bases
más, digámoslo así, más interesantes, más profundas, desde su parecer, ¿no?, del liberalismo clásico, que ellos veían amenazados, ¿no?, por la presencia del colectivismo, del estatismo, que se empieza a meter dentro de las ciencias sociales, dentro de la economía, después del primer cuarto del siglo XX. Como un programa político, bueno, nosotros podemos ver que el neoliberalismo es un conjunto de leyes, un conjunto de arreglos institucionales, un conjunto de criterios de política económica, ¿no?, también con objetivos muy concretos. En este caso, frenar y contrarrestar lo que ellos dicen el colectivismo, ¿no?, y en ese colectivismo ellos se atreven a meter en ese mismo costal, ¿no?, pues desde el socialismo, desde el nazismo, ¿no?, desde la participación más fuerte del Estado y, por supuesto, la actividad de los sindicatos en el mundo. Para ellos todos van en el mismo costal. Cualquier progresismo, ¿verdad? Cualquier progresismo, cualquier actitud de avanzada, de beneficio social, ¿verdad? Claro, sí, pero efectivamente, ¿no? Desde este punto de vista, ¿no?, podemos ver la historia, ¿no?, la historia del neoliberalismo como la historia de las ideas, ¿no?, como una historia de ideas, como una historia de política y, por supuesto, y esto creo que es muy importante tomarlo en cuenta, como una historia intelectual, de este grupo de personas, de un grupo de personas, ¿no? También lo había dicho, ¿cómo lo podemos ver a este neoliberalismo? ¿Saben cómo? Pues como una ideología. Y es posiblemente, ¿no?, y esto es un tema de discusión, ¿no?, que va a provocar ámpula, es una ideología y posiblemente la ideología más exitosa de todo el siglo XX. Definitivamente, ¿no? Ahorita podremos discutir por qué, ¿no? Porque logra transformar desde la economía hasta toda la base de las instituciones en la sociedad, ¿no? Y lo hace de una forma exitosa. Y no lo estoy diciendo que sea exitosa desde el punto de vista de que mejora las condiciones de vida, ¿no?, desde el punto de vista de que hubo un mejor desarrollo económico, ¿no?, desde el punto de vista que vimos crecimiento económico fundamental, ¿no? Pero créanme que desde este punto de vista de este grupo de personas que defienden esa ideología, para ellos sí fue exitoso. Fue un siglo XX sumamente exitoso. Como ideología. Bueno, ahí lo iremos platicando poco a poco, ¿no? ¿Cómo nace? Yo creo que es interesante saber cómo nace, ¿no? Primero tenemos que tener un esquema, ¿no?, un contexto histórico muy resumido, ¿no? Muy resumido. Ubiquemos el último tercio del siglo XIX, ¿no?, donde vemos claramente una decadencia en las condiciones de vida de la clase obrera, ¿no? Empieza un auge poco a poco del pensamiento económico socialista, un dejar hacer y un dejar pasar del liberalismo clásico que ya parecía insostenible, ¿no?, que ya más adelante de plano tiene su total declive, ¿no?, con la crisis de 1929, y la aparición, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, como uno de los fenómenos político-históricos, ¿no?, rumbo a la definición de un nuevo orden mundial, ¿no?, que no era casualidad. Poco a poco pues ya iremos comentando con el profesor a qué se debe, ¿no? Como dije también, la crisis de 1929, ¿no?, que una revolución, y esto no lo podemos dejar de lado, la aparición de la revolución bolchevique, ¿no?, en 1917, ¿no? Todo esto nos otorga un panorama, empieza a otorgar un panorama. ¿Para qué? Para lo que se acaba de mencionar, una definición de un nuevo orden mundial en el planeta, ¿no? Desde este punto de vista, hay, por supuesto, con el auge del fascismo también, ¿no?, lo tenemos como un marco histórico que tendremos que tener en cuenta. Según algunos autores, me atrevo a decir el dato, es un dato curioso, ¿no?, si lo quisiéramos poner una fecha de inicio del neoliberalismo, el nacimiento del neoliberalismo con su acta de nacimiento, algunos autores dicen que fue entre el 26 y el 30 de agosto de 1938. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente. Que empezó el 39. En el periodo entre guerras, septiembre, ¿no? En el periodo entre guerras, ¿no? Porque en esa ocasión, un personaje curioso en las ciencias sociales, llamado Louis Rougier, ¿no?, convoca en París a una reunión, ¿no?, como una reunión, una conferencia, en el marco de la presentación de un libro, ¿no?, de un autor llamado Walter Lippmann. Walter Lippmann presentaba un libro, ¿no?, también de corte con ideas muy liberales, llamada The Good Society, o sea, la buena sociedad. Bueno, en esta reunión, ¿no?, aparecen muchos de los intelectuales que nosotros podemos tener en mente cuando alguien dice neoliberalismo, ¿no? Tienes en cuenta a Hayek, ¿no?, tienes en cuenta a Friedman, por supuesto, a Lippmann, a Rougier,
a von Mais, a José Castillejos, a Bruce Hopper y a varios personajes intelectuales, ¿no? A esta reunión se le conoce como el coloquio de Lippmann, ¿no? Aproximadamente, dicen los autores, acudieron unos 84 personas, pero en esa reunión, ¿no?, entre el café, entre la copa, entre la plática, ¿no?, surge el interés de ellos, ¿no?, de defender la libertad, o lo que ellos consideran la libertad, ¿no?, de volver a defender las bases rescatables que ellos dicen del liberalismo, ¿no?, que en realidad lo que defienden es muy poco del liberalismo clásico, ¿no?, en realidad es muy poco lo que defienden de eso, pero notan su preocupación ante la insistencia cada vez más profunda de un Estado interventor, ¿no?, de un Estado interventor que desde su punto de vista, con la excusa de que entra un Estado a tratar de mejorar, digamos, las condiciones o tratar de corregir las imperfecciones que pueden dar los mercados, no acaba más que obedeciendo a intereses personales. Y ellos se hacen la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Obedecer a intereses de personas en concreto o obedecer a intereses del mercado? Y ven en el mercado la única forma fundamental, el único mecanismo fundamental de garantizar la libertad del hombre. Así lo ven ellos, ¿no? No lo estoy defendiendo, ¿no?, porque voy a parecer el abogado del diablo, no va por ahí, ¿no? Pero quiero que me entiendan, ¿no?, cuáles eran sus motivaciones, ¿no? Dicen, es que la única forma es que el hombre no intervenga por medio de un Estado, así, de un Estado interventor. Necesitamos un Estado fuerte, muy duro, muy fuerte, pero garante. ¿Garante de qué? Garante de que otorgue las condiciones específicas, ya sean políticas, jurídicas, económicas, para que el mercado se comporte como se debe comportar. Nos dé la información suficiente que garantice la libertad del hombre, la libertad física del hombre. Hay algunos autores que dicen que el neoliberalismo confunde mucho la libertad física con la libertad intelectual, ¿no?, y ellos lo meten en el mismo costal, ¿no? Hay que garantizar la libertad del hombre. Y ahí nace, efectivamente, el neoliberalismo, ¿no? Se buscaba establecer una nueva agenda para lo que ellos llamaban el liberalismo, ¿sale? ¿Qué hacían? Defendían el mercado, como lo acabo de decir. Para ellos era la única forma eficiente de organización económica, era compatible con la libertad de los individuos, ¿sale? Por lo tanto, ya para 1938 ya empiezan a discutir el nombre, porque no saben cómo se iba a llamar, ¿no? Todavía no sabían cómo se iba a llamar. Empiezan a discutir el nombre, yo me imagino que después de algunas copas y algunos dimes y diretes, ¿no? Un intelectual alemán llamado Alexander Rustop le otorga el nombre como tal, del neoliberalismo, ¿no? Se había pensado en liberalismo de izquierda, liberalismo positivo, ¿no?, liberalismo social, ¿no?, y se queda como tal en un neoliberalismo, ¿sale? Se toman bases fuertes, bueno, no bases fuertes, sino hay bases profundamente arraigadas en este neoliberalismo. Las contribuciones de von Mises, que en su libro de socialismo, ¿no?, que es el socialismo, encuentran muchos rasgos intelectuales, ¿vale? Se rescatan algunos viejos principios liberales y dice al pie que deben revisarse. Critica el proteccionismo y los sindicatos y critica sobre todo el Estado, ¿no? El Estado que se estaba empezando a formar en ese periodo de entreguerras, ¿no?, que era el Estado que nosotros sabemos, un Estado de tipo interventor, que apoya a los sindicatos, ¿no?, que apoya a ciertas masas obreras, que otorga mejores prestaciones, ¿no? Un Estado que respondía al contexto histórico, ¿no?, para salvar en cierta manera el paso, el desarrollo que tenía el capitalismo en ese momento. Acaba de pasar la crisis de 1929, ¿no? Las condiciones no eran las mejores, ¿vale? Después del coloquio, después de este coloquio, la iniciativa la toma un personaje muy particular que ustedes por eso me conocen hasta mejor que yo, ¿no?, que es la iniciativa y la batuta que tiene Hayek, ¿no?, Friedrich Hayek. Bueno, Hayek, ¿qué hace? Hayek estaba exiliado durante la Segunda Guerra Mundial allá en Gran Bretaña y aprovecha para escribir su famoso libro de Camino a la Servidumbre en 1944. ¿Okay? Básicamente, ¿qué nos dice el libro, no? Si me escucha algún liberal aquí me va a querer matar, ¿no? Pero creo que es el resumen básico del libro, ¿no? Todo movimiento hacia el socialismo o hacia la planificación de la economía amenaza, y esto es muy importante, conllevar finalmente al totalitarismo, ¿no? Creo que esa frase hasta la fecha, ¿no?, explica muy bien, ¿no?, lo que están pasando, ¿okay? Entonces, básicamente el libro de Hayek es un libro de guerra, ¿no?
Hayek es muy buen ideólogo, a mi gusto, ¿no? Es muy duro como ideólogo, como economista es muy malo. Pero como ideólogo tiene su retórica, a veces es muy, ¿cómo te lo puedo decir? Envolvente. Muy envolvente, ¿no? Muy radical, ¿no? Incluso yo no quiero que esto se interprete mal, pero tal vez algunas personas que no están acostumbradas a leer este tipo de textos, tú lees las primeras veces, te metes a leer a Hayek o a Friedman, ¿dónde lo firmo, güey? ¿No? Te lo compro, ¿no? Vaya, ¿no? Sí, dámelo, ¿no? Claro que sí, vámonos por la libertad, ¿no? Y tienen un discurso muy envolvente, ¿no? Consistente. Muy consistente, ¿no? Sí. Digo, como economista no era muy bueno, ¿no? Realmente, a mi gusto, basó gran parte de su vida, la dedica, porque se compromete con esto, ¿eh? Él la dedica realmente a darle fuerza y a difundir el neoliberalismo en el mundo. Su lucha hasta donde pudo fue ideológica y fue política, ¿no? Y trató de expandirlo por el mundo. Bueno, no recuerdo la fuente, no me gusta citar cosas que no recuerdo bien las fuentes, pero por ahí ya había leído del único debate que había tenido en términos económicos con Keynes, ¿no? Y que Keynes le pone una rastriza de aquellas, ¿no? Y jamás se vuelve a meter en esos tenores. Perdón, profe, Leobardo, vamos a tenernos que ir a un corte, se está poniendo muy interesante, todavía estamos ahorita viendo parte de la historia que cómo es que va llegando, cómo es que se va consolidando el neoliberalismo, pero también es muy importante, profe José Escárcega, dejamos la pregunta al aire también, y regresando del corte, ¿cómo llega el neoliberalismo a México? Claro. Regresamos. Hoy, programa especial, mesa de análisis, el neoliberalismo, cómo y por qué ha llevado a la crisis a México. Análisis en contexto, puntos suspensivos. Mesa de análisis, el neoliberalismo, cómo y por qué ha llevado a la crisis a México. Puntos suspensivos. Programa especial de puntos suspensivos. El neoliberalismo, cómo y por qué ha llevado a la crisis a México. Muy bien, amigos, pues estamos aquí de regreso. Son exactamente 5 para las 6 de la tarde. Y bueno, estamos aquí con el maestro Leobardo Vázquez y también con el profesor José Escárcega. Y bueno, ya tenemos algunas cosas que nos han escrito, que nos están preguntando. Les voy a ir dando lectura y quien guste irnos comentando, ¿no? Dice Juan Pérez Toledo, de izquierda: neoliberalismo, difícil de arrancar, puesto que los poderes ejecutivos siempre a favor de esta forma económica. Después Abelardo Ojinaga nos dice: buenas tardes, puntos suspensivos, radio. Buenas tardes. También nos dice Carlos Moreno Rodríguez: muy buen programa. Y dice que para qué esperarnos a marzo, ya abrir más expedientes de los expresidentes desde Salinas hasta Peña. Rogelio Lozano nos dice: buenas tardes, los estoy viendo. Abelardo Ojinaga nos dice: gracias a puntos suspensivos y ánimo. Gracias, Abelardo. Carlos Moreno Rodríguez dice: ¿y qué comentarios tienen sobre el incremento en la Ciudad de México? Los secuestros de mujeres y niños. Ya basta, urge ahora sí dos cosas: tolerancia y toque de queda para las mujeres que son el blanco. Una opinión. Híjole, bueno. Pero pues sí está medio difícil. Eso sí es muy totalitario, ¿no? Sí, que le puedan Pero, contar los... bueno, si quiere ahorita conforme se desarrolla el programa, podríamos abordar algunos puntos porque
considero que más adelante podríamos tocar esas inquietudes, ¿no? Porque en el neoliberalismo, entonces, ¿quién puede acceder a la justicia? ¿No? Entonces, desde el Estado, la justicia tiene que ser un problema social para todos, pero desde el neoliberalismo solo el que la puede pagar, ¿no? Y entonces ahí es donde se vuelve complejo esta cuestión, ¿no? Para abordar esta cuestión de cómo llega el neoliberalismo a México, es muy interesante un texto que escribió la doctora María Eugenia Romero Sotelo, que recomiendo ampliamente, que se llama Los orígenes del neoliberalismo en México. Está editado por el Fondo de Cultura Económica y la UNAM, y tendrá unos 3 o 4 años de haberse publicado. Y el trabajo que hace la doctora Romero es realmente muy exhaustivo, de primer orden. Tiene cartas, tiene fechas, es una belleza ese libro. Sí, bueno. Ojalá a lo mejor un día podamos hacer una reseña nada más de ese libro, ¿no? Porque vale la pena discutirlo, ¿no? Y en términos, para aterrizar la pregunta, miren, a pesar de que ciertas corrientes, por ejemplo, dentro del PRI y en el PAN, que se asumen como neoliberales, que se asumen como intelectuales de esta corriente, pues realmente no hay mexicanos que tengan una cercanía personal a Hayek y a Friedman, ¿no? Incluso estos varias veces ¿cómo decirlo? No los despreciaron, pero sí los desliñaron, ¿no? Así como que no estaban muy interesados de lo que pasara en México, el neoliberalismo. Sin embargo, sí hay autores y personas muy cercanas al gobierno del propio Cárdenas que desde ese entonces estaban tratando de adueñarse de hoy de una de las instituciones más importantes para el desarrollo económico de cualquier país, que es el Banco de México. Y en esos intelectuales podemos ubicar a Luis Montes de Oca, a Raúl Bayeres, a Salvador Ugarte, Mario Domínguez, Ernesto Amezcua, Eduardo Villaseñor, Aníbal de Turbide, Manuel Gómez Morín, Juan Francisco Urquidi, padre del gran autor Víctor Urquidi, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que les interesa a ellos, no? Para ellos, como bien decía aquí el maestro Leobardo, les preocupa la libertad, pero esa libertad que ellos pretenden propagar es una libertad muy ambigua, ¿no? Porque la libertad, como ellos la definen única y exclusivamente a la cuestión económica. Pero la cuestión económica tiene una serie de relaciones sociales bastante complejas, y cuando digo complejas no quiero que se entienda que son difíciles o que solo los dioses puedan acceder a entenderlas, ¿no? Sino que más bien, o sea, hay muchas cosas que entender para poder llegar hasta ese punto de entendimiento, ¿no? Como decía ahorita el compañero, que si es que no estoy entendiendo nada, ¿no? Entonces, como decía el profesor Leobardo, a nivel mundial, el neoliberalismo empieza a gestarse entre las dos guerras, 1914-1918 y la guerra de 1938-1945. En ese periodo integral, ¿qué pasó? Pues que el liberalismo clásico, que decía dejar hacer, dejar pasar, hizo que Alemania empezara a disputarle el mercado de materias primas y los mercados a Inglaterra, a Francia, ¿no? A Estados Unidos. Y entonces, ¿en qué llevó esa cuestión de disputa de los mercados? Pues en la guerra. Porque realmente los empresarios, y eso hay que decirlo con todas sus letras, los empresarios no saben arreglar de otra forma sus problemas, que no sea por guerras. Que no sea, discúlpenme la palabra, aguamazos. No saben. Y eso es el fruto de la guerra de 1914 y de 1938-45, ¿no? Y en medio de esas dos guerras está la crisis de 1929. Entonces, por un lado, también se empieza a gestar una escuela de pensamiento muy importante, que es la keynesiana, con esta gran obra que es la Teoría General del Empleo y la Ocupación, en donde desde un punto de vista de la teoría económica, se empezaba a decir que había que intervenir el Estado. Y una institución que era fundamental para la intervención del Estado en la economía es el Banco Central, definiendo
una política muy en específico, que es que la política monetaria. ¿Qué es esto de política monetaria? La política monetaria, en términos muy, muy generales, es cómo emitimos dinero para financiar proyectos. Y eso era algo que tenía muy arraigado el general Cárdenas. O sea, en ese sentido, México va adelantado a la teoría. En la práctica, el gobierno de Cárdenas va mucho más que la teoría económica, ¿no? Porque el gobierno de Cárdenas, ¿qué era lo que hacía? Agarrar el Banco Central, empezar a emitir dinero, pero emitía dinero de forma responsable. Decía, a ver, necesito tantos millones de pesos para otorgar precios de garantía, para financiar este producto, para financiar la expropiación petrolera, para financiar X cosas. Entonces, ¿qué pasaba con esa emisión de dinero? Pues que esa emisión de dinero no generaba incremento generalizado de precios. Que es así como la inflación, que es lo que más les preocupa a los neoliberales, y ahí se andan tronando los dedos y dicen que son responsables cuando no hay inflación, aunque la gente se esté muriendo de hambre, ¿no? O cuando los campesinos no pueden vender a ciertos precios los productos, ¿no? Porque es el mercado. Y ahí es una cuestión que tenemos que ir a empezar a desentrañar. ¿Qué es el mercado? Realmente, desde el punto de vista neoliberal, es una abstracción. Porque entonces, ¿el mercado qué es? ¿No? Y ahí es cuando tenemos que empezar a ir a la historia. ¿Qué es el mercado para ellos? ¿Qué es el mercado? ¿Cómo debemos entender el mercado? ¿No? Y ahí es una cuestión muy importante empezar a retomar de dónde se va nutriendo el neoliberalismo. Y el neoliberalismo se va nutriendo de una cosa que se llama teoría neoclásica. Es un fundamental también entender neoliberalismo y teoría neoclásica. ¿Quiénes son los neoclásicos? Los neoclásicos son una corriente de autores que empiezan a publicar obras justamente después de la publicación del tomo 1 del Capital. Fíjense lo paradójico, ¿no? Por un lado, Marx, en su texto del Capital, está diciendo, si queremos entender el sistema económico, no podemos entenderlo a través de abstracciones. Tenemos que hacer categorías concretas, por un lado. Y Marx, en ese sentido, le cierra un camino, porque la teoría de Marx les demuestra cómo las ganancias no vienen de que sean güeros, de que sean del pan, de que hayan salido de las fábricas de sus abuelos. Viene de la expropiación de los entes privados, de que el Estado vela porque ese derecho se respete, ¿no? Y entonces, ¿qué tienes? Pues tienes en Estados Unidos que llegan los ingleses, que llegan los alemanes, que llegan los irlandeses a saquear oro, hierro, madera, fundamentales para el proceso industrial de aquellas épocas. ¿Y a quién desplazan? Pues a la población aborigen, ¿no? Y llegan implantándose, ¿no? Entonces, para ellos eso es libertad, ¿no? Libertad de saqueo. Y entonces en México, quien los retoman son estos personajes, ¿no? Que están muy vinculados al PAN, a la primera generación del PAN, ¿sí? Incluso la doctora Romero. María Eugenia Romero retoma por allí una carta, ¿no? Donde Urquidi le escribe, ¿no? Diciéndole, oiga, señor Hayek, por favor, venga a mostrarnos su libro, ¿no? Porque hay una corriente de pensamiento que está surgiendo en nuestro país. Y pues Hayek le dice, oiga, ¿sabe qué? Pues la verdad es que México no me interesa. Y pues sí voy, pero si pagan los gastos, ¿no? Y todo lo que se venda de mi libro, tienen que darme regalías, ¿no? Y pues estos, pues de cierta manera, tronándose los dedos, pues no pueden pagarle a Hayek, ¿no? Y desde ahí empiezan a decir, bueno, tenemos que retomar a Hayek, tenemos que retomar a estos liberales o neoliberales, y tenemos que empezar a hacer instituciones. Y dentro de ese conjunto de instituciones empiezan a idear lo que hoy conocemos como el Instituto Tecnológico Autónomo de México, mejor conocido como el ITAM. Entonces eso es muy importante mencionarlo, ¿no? Muy bien, es cierto. Muy bien. Bueno, también quiero comentarles, pero ¿vas a decir algo? Dilo, profe. Es que fíjate, precisamente yo creo que comentando lo que dice el maestro Escárcega, ¿no? Y creo que apoya mucho la idea que él estaba. Después de lo que había comentado, ¿no? En más o menos en 1947, ¿no? Tras el impulso de Hayek, se forma la ya conocida por todos la Sociedad de Mont Pelerin en Suiza, ¿no? Bueno, acuden algunos intelectuales de la reunión pasada, ¿vale?
muchos nuevos, ¿no? Pero vean bien, ahí se define el principal objetivo del neoliberalismo. Y va muy acorde a lo que dice el profesor para que lo entendamos mejor. Cultivar ciertos estándares comunes de juicio y de moral. Eso es muy importante. Se elabora una filosofía de la libertad que ofrece alternativas a las ideas dominantes en ese momento de intervención, de colectivismo, de sociedad, ¿no? ¿Qué nos está queriendo decir con esto, no? Que en realidad aquí el neoliberalismo se quiere meter, ¿no? O se quiere, es muy importante que se meta en todo, meterse en todo, en todas las instituciones, la familia, el matrimonio, el deporte, ¿no? Y las instituciones, por supuesto, del Estado. El gobierno, el Banco Central, aquellas entidades que manejan el gasto público, claro. Es en todo, es muy amplio, ¿vale? Entonces arman un proyecto, ¿no? Para que le demos un marco a lo que pasó en México, que reúne una élite de pensadores y mantiene que él trata de mantener afuera a los reflectores, pero teniendo su apoyo. O sea, recurren a intelectuales de muchas universidades en el mundo, al menos de lo que ellos consideran las principales universidades del mundo. Recurren a un sector muy particular, como dice el profesor Escárcega, recurren a los empresarios. Pero ¿cómo se recurre a los empresarios? Porque se necesitaba su apoyo, se necesitaba su financiamiento, se necesitaba su dinero. Digo, estos cuates eran 80 y tantos, y después 34 personas en un pelerín, no tenían los recursos necesarios, ¿no? Acuden a los empresarios. ¿Cómo les recurres a los empresarios? ¿Qué les vendes? ¿Qué les vendes? Bueno, les vendes tu proyecto de qué es el neoliberalismo, y les haces ver que sus intereses de clase se pueden ver representados aquí. Rescatando algunas palabras del doctor Jesús Rodríguez Vargas, profesor del posgrado de la UNAM, ¿no? En una ocasión me decía, recuerda esto, Leobardo, que todas las teorías, y en especial las económicas, son ideológicas. Digo, ¿por qué ideológicas? Porque en la medida que son ideológicas, representan ideas. ¿Pero ideas de quién? Bueno, pues representan ideas de una clase social o de un grupo de clase social. Y en la medida que representan ideas de una clase social, son ideológicas, porque defienden los intereses de esa clase como tal, o de ese sector de clase como tal. Bueno, pues ¿qué buscaban aquí los neoliberales originales? Pues buscaban apoyo de un sector de una clase social que les diera su apoyo económico y en muchos sentidos, ¿no? Y a raíz de eso se forma el proyecto, ¿no? Que esto era el corazón total, reunir esta élite de pensadores y mantenerlos fuera de los reflectores, pero no por eso con un perfil bajo. Y se forma una estructura más amplia. Y fíjense bien, que es a raíz de lo que dice el profesor Escárcega. Agarran y con ese proyecto, ¿no? Tratan de conformar este pensamiento único, de extenderlo, de hacerlo popular, de hacerlo válido, de que les compres la idea. ¿Por qué no? ¿Por qué? Pues porque yo, a lo mejor, desde mi clase social, pues yo también aspiro a subir de clase, ¿no? Y a lo mejor yo también quiero ser empresario, o yo también quiero tener una casota, yo también quiero tener cierto carro como lo ve el empresario. ¿Y cómo está pensando ese grupo de empresarios o ese grupo de académicos intelectuales, ¿no? Bueno, pues si les empiezas a comprar el proyecto, se meten en las facultades, en empresas de asesoría, en departamentos académicos, en especial de la Universidad de Chicago, que tiene un papel fundamental, ya si queda tiempo después lo discutimos, en centros de estudio, en centros de documentación, en fundaciones. ¿Para qué? Para difundir qué ideas. Las ideas neoliberales, claro. Difundir las ideas neoliberales, que hay algo muy importante. Si bien el boom fuerte de las ideas neoliberales no se establece hasta más o menos los 70s, 80s, ¿no? Las investigaciones más duras en el área de ciencias sociales, en especial de la economía de los neoliberales, se da a partir de los años 30, 40, 50, 60, ¿eh? O sea, muchas de las ideas que ahorita sostienen económicamente el neoliberalismo se dieron en esa época. Fue una investigación fuerte, ¿vale? Muy bien, perdón, profe, maestro, Leobardo, tenemos que irnos a otro corte. También hay mucha gente que nos está escribiendo, sé que se está poniendo muy interesante, pero desafortunadamente el tiempo nos está ganando. Vamos a un corte y regresamos. Hoy, programa especial, mesa de análisis, el neoliberalismo, cómo y por qué ha llevado a la crisis a México.
Análisis en contexto. Puntos suspensivos. Mesa de análisis. El neoliberalismo. ¿Cómo y por qué ha llevado a la crisis a México? Puntos suspensivos. Programa especial de Puntos Suspensivos. El neoliberalismo. ¿Cómo y por qué ha llevado a la crisis a México? Muy bien, pues estamos de regreso aquí en su programa Puntos Suspensivos con esta mesa de análisis que se titula ¿Cómo y por qué el neoliberalismo ha llevado a la crisis a México? Vamos a entrar de lleno, pero antes, bueno, tenemos aquí todavía más cosas que nos han puesto en Facebook, nuestros amigos. Montserrat Ruiz nos dice saludos, mis queridos profesores. Dicen también aquí Marco Coelho, saludos. Rogelio Lozano, globalismo es una parte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Nos ha beneficiado un 35% y un 75% nos ha empeorado. Daniel Luna nos dice el neoliberalismo llega de la Madrid. Rogelio Lozano nos dice doctora Romero, hay que leerlo. El libro ya lo estaban mencionando hace un momento. Romero Sotelo. Ajá. Netfuel nos dice el periodo del neoliberalismo ya terminó hace años en el mundo. Ahora existen en el mundo dos sistemas económicos, nacionalismo social y globalismo. Rogelio Lozano nos vuelve a... le responde a Netfuel, dice sí, globalismo, eso nos está acabando y pocos son los beneficiados. Te dan pero te lo quitan al último, no te quedas con algo con nada en los bolsillos. Muy bien, pues muchas gracias a todas las personas que nos están escribiendo, gracias por seguirnos y bueno, continuamos porque el tiempo se acaba y estamos todavía a escucharlos mucho. A ver, yo le quería hacer una pregunta aquí a José, que nos diga, pues más o menos todos tenemos idea y todos los días varios políticos, el presidente mencionan el daño del neoliberalismo, pero a ver, él con su visión de economista que nos diga ¿cuál es el impacto del neoliberalismo en México? Es la pregunta de los 4,000 pesos. Híjole, pues, miren, hay que retomar varias cosas, ¿no? Decía yo en la intervención anterior, cuando Cárdenas, Lázaro Cárdenas, el general, está intentando planificar la economía mexicana, surge esta corriente dentro del seno del Banco de México neoliberal, ¿no? Pero ¿qué está pasando en México? E incluso, ¿qué está pasando en el mundo? Y por eso era muy importante recuperar ciertos hechos para entender las cosas, ¿no? Uh-huh. Como decíamos, la guerra de 1914-1918, la crisis de 1929, que fue desastrosa, la peor crisis del mundo capitalista, y luego la Gran Guerra de 1938-1945. Pues, ¿quién tiene que hacer? ¿Sí? Puentes, carreteras, fábricas, incluso escuelas, hospitales, vías de comunicación, telecomunicaciones, el campo, pues el Estado. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque entre los empresarios, entre los burgueses, diría Marx, pues se dieron en la madre. Era tal el disputa por las materias primas y por los mercados de a ver dónde vendo yo Alemania, dónde vendo yo Francia, dónde vendo yo Inglaterra, dónde vendo yo Estados Unidos, que no encontraron otra forma de resolver sus problemas que yéndose a la guerra. O sea que realmente, miren, un empresario realmente es un psicópata en potencia. Porque no sabe de otra forma arreglar sus problemas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dañas intereses económicos, ¿no? Entonces, ahí es lo interesante. Ellos niegan por un lado al Estado, pero es el Estado quien los crea. Uh-huh. Nada más hay una diferencia. Por ejemplo, en los países desarrollados, sí hay, por ejemplo, los Rothschild, los Rockefeller,
estos grandes, los JP Morgan, estos grandes empresarios que empiezan a hacer su fortuna en ausencia del Estado, pero ellos forman al Estado norteamericano, ¿no? Y si uno revisa la historia norteamericana, puede ver cómo en 1914, 1916, Teddy Roosevelt, aquel que inaugurara la doctrina del garrote, ¿no? Sí. Luchando contra los monopolios, se da cuenta cómo estos monopolios empezaron a formar al Estado norteamericano y no al revés, ¿no? La Reserva Federal norteamericana pues es financiada y es hecha desde los empresarios privados. Y ellos dicen, es que esto nos funciona a nosotros, ¿no? Pero pues llegas a México, llegas a América Latina, llegas a África, llegas a Asia y son otras condiciones. Porque son sociedades mucho más milenarias, hay contradicciones de clase, hay contradicciones de género pues, muy importantes que no se han resuelto y a lo mejor no se resolverán, ¿no? Pero, en ese sentido, no hay una clase capitalista como la que hay allá. Porque las clases capitalistas aquí, pues primero se toparon con la colonia, y la colonia se topó con los señoreajes, y los señoreajes se toparon con otra serie de instituciones, y pasamos 300 años en la colonia, y hay cosas que todavía no hemos terminado de resolver, ciertas contradicciones, como en el sentido en el que ellos lo pudieron ir resolviendo. Por eso no es casualidad que sean dos grandes islas, ¿no? Si se me permite el nombre. Estados Unidos como una isla, donde los intereses europeos no pueden llegar, ¿no? Porque dentro de la propia Europa hay conflictos. Está Francia beligerante, está Rusia, está Alemania, ¿no? Las guerras napoleónicas, y Inglaterra también aislada de cierta parte continental, ¿no? Inglaterra cuando interviene es porque sabe que esas fuerzas revolucionarias pueden afectar sus intereses, y entonces cuando empieza a intervenir, y por eso es que se genera también de cierta forma el pensamiento liberal clásico, ¿no? Pero acá en América Latina, ¿cómo tropicalizamos eso? Y eso es algo muy importante porque eso se nos da re bien en América Latina, ¿no? Sí, claro. Andar tropicalizando pensamientos europeos en lugar de generar nuestro propio pensamiento, ¿no? Entonces, tropicalizamos pensamientos como el pensamiento neoliberal y empezamos a decir, sí, pues hay que quitar al Estado. Pero entonces tú no puedes entender, ¿no?, a los grandes capitalistas sin el favorecimiento del Estado, ¿no? Y entonces los grandes ferrocarrileros, los grandes acereros, Slim, Azcárraga, Bayeres, pues ¿de dónde sacan su riqueza? Pues de los favores del Estado. Entonces, ¿qué tipo de Estado necesita una burguesía o un empresariado en un país subdesarrollado? ¿Y qué tipo de Estado necesita, sí, una burguesía o un empresariado en un país desarrollado? Son dos estados totalmente diferentes. Y el problema aquí es como subdesarrollados, pues ¿qué quieren hacer? Pues comerse el mercado de los menos desarrollados, ¿no? Y ahí es donde también se empieza a formar otra idea, la nación. Entonces, ¿en qué tipo de nación y quién defiende esa nación? ¿No? Entonces veíamos, por ejemplo, estas elecciones nos enseñaron que el PRI tenía una idea de nación, pero que estaba peleada totalmente con los empresarios que tienen sus intereses en el Estado Nacional Mexicano, que no exporta. Y sin embargo, el PRI y el PAN decían, no, pues si el Tratado de Libre Comercio nos está yendo a todo dar, ¿no? Y tenían las maquiladoras, y tenían las grandes empresas ensambladoras en el sector electrónico informático, en el sector automotriz, en algunos sectores agrícolas, ¿no? Y entonces ellos piden y disputan y están diciendo, ¿no? Marco Cortés a cada ratito sale diciendo que está mal, que todo lo que dice Andrés Manuel López Obrador, pues claro, pues está mal, sí, claro que sí está mal. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Pues está mal porque López Obrador no está representando los intereses de esa clase empresarial que estaba muy conectada a la dinámica norteamericana. Y que, por cierto, que los Estados Unidos llevan 40 años creciendo al menos de 2%. Claro. O sea, ellos están así como... A mí me gusta usar mucho esta referencia, ¿no? Ahorita Estados Unidos es como la Roma de Calígula, ¿no? Idéntica, ¿no? Con sus escándalos sexuales, con sus escándalos de corrupción, el ejército está súper podrido, la cultura norteamericana pues ya dejó de ser una vanguardia o una forma de ejemplo, ¿no? Sí. La decadencia. La decadencia, ¿no? La crisis civilizacional. ¿No? O sea, aparte eso es, yo que encajaría una cosa, ¿no? Lo que está pasando, la crisis interna norteamericana de sus propios valores, y aparte toda la crisis de la economía mundial o del capitalismo mundial,
que eso es otra cosa, ¿no? Que cómo se va articulando. Y entonces todavía esta gente del PRI y del PAN nos dice, no, pues es que hay que aprender inglés. No, pues es que hay que comerciar con los norteamericanos. No, pues es que, oye, a ver, ¿no? ¿Cómo es que asumes eso como ejemplo si ellos están en bancarrota? ¿No? Si ellos ya de liberalismo, pues no, ya no tienen nada. Ya de responsabilidad civil ya no tienen nada, ¿no? Ya nada más les está quedando, ¿qué? La guerra. Yo lo vemos con Venezuela. Claro. ¿No? Están al borde tanto su crisis económica interna que ya su modelo ya es sobrevivir a partir de los conflictos externos. Que por cierto, que desde el año 2000 hasta este año, pues no han ganado ningún conflicto, ¿no? Que es lo que se supone que eran mejores, ¿no? En invadir territorios, sacar riquezas, quitar y poner gobiernos. Y pues ni esa fórmula ya les está solucionando, ¿no? Y entonces esto es parte de toda esta ideología, como bien decía el profesor Leobardo, del liberalismo. Eso es lo que ellos entienden por liberal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú dices, quiero formar un Estado? Pues el problema es que el Estado tú no lo puedes ver por intereses individuales, sino que el Estado lo tienes que empezar a entender a partir de intereses comunes y sociales. Y cuando empiezas a analizar esos, pues te das cuenta que hay indígenas, pues que hay mujeres, que hay hombres, obviamente, ¿no? Que tienen sus propias agendas, que hay empresarios. Mientras que en el neoliberalismo todo era, pues los empresarios son la neta del planeta, ¿no? Pues en otra agenda distinta, pues sí tenemos que escuchar a los compañeros indígenas. No podemos llegar y decir, sí queremos el uranio de Chiapas, porque queremos convertirnos en potencia energética global, y saqueamos la selva lacandona, ¿no? Y si eso nos da para cargarnos el 12% de la megabiodiversidad en el mundo, pues no importa. Oye, a ver, espérate. Estamos ante un cambio climático. ¿Cómo vas a devastar la selva? Nada más porque dices que hay que seguir mandándole energía al principal consumidor en Estados Unidos, ¿no? Que además que es una economía pues ya muy estancada. Consumidor y desperdiciador. Y desperdiciador de todo un modelo de vida, ¿no? Sí, así es. Entonces, pareciera que no tienen enlaces, puntos, pero sí hay muchas cosas que hay que ir tejiendo, ¿no? Diría yo, con cuidado, de una forma casi quirúrgica, porque entonces no nada más es decir, es que el neoliberalismo empezó con Miguel de la Madrid. No. O sea, el neoliberalismo empezó desde que Marx les dijo, el origen de la ganancia es el trabajo no pagado. Uh-huh. Y ahí están, pensándole y repensándole, ¿no? Y ahí vienen estas ideas, ¿no? De que no, es que es el precio se define por la ley de la oferta y la demanda. Y bueno, ¿y entonces qué es la oferta y qué es la demanda? ¿Qué es el mercado? ¿No? No, es que no, la cooperación ya no. Lo que rige es la competencia, ¿no? Porque la competencia es sana y usted es el que gana, como si fuéramos tenderos, ¿no? Pero pues organizar un país es algo mucho más complejo que resumir estas tesis tan ambiguas, sin contexto, sin historia, ¿no? Y eso es algo muy importante que es necesario retomar, ¿sí? Porque ¿cómo vamos a entender esto de la globalización, ¿no? ¿Cómo vamos a entenderlo? Si por un lado nos están diciendo, es que la industria automotriz está empezando a producir en China, pero ensambla en México y vende en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, ¿quién empezó la globalización? Henry Ford. ¿Y qué decía Henry Ford? Nuevo trato, New Deal, darles mejores condiciones a nuestros trabajadores, ¿no? Eso fue la solución en 1929 a la crisis, cuando Franklin Delano Roosevelt en una casa de verano se pone a discutir con Henry Ford y con Thomas Alva Edison, que era el dueño de la General Electric, a decir, ¿qué hacemos para evitar esta cosa de la crisis de 1929? Intervención del Estado. ¿Y qué dicen los neoliberales? No, ¿cómo intervención del Estado? Y entonces eso es lo que nos lleva a una serie de crisis y de crisis y de crisis. Y ese es el éxito que ha tenido, sí, el neoliberalismo. No solamente desclasarnos, sino deshistorizarnos. Y eso es algo muy importante, ¿no? Porque si nosotros vemos el balance realmente del neoliberalismo, es que ha ganado porque nos ha deshistorizado,
no nos ha permitido preguntarnos de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Sí? Amigos, bueno, pues ha llegado de irnos a un último corte. Desafortunadamente, pues ya se nos está acabando el tiempo. Y bueno, dejamos también aquí las preguntas al aire ya para cerrar. Lo importante, pues, que estamos viviendo en este momento, los mexicanos. Andrés Manuel, ¿qué posibilidades tienes? ¿Hay posibilidades de cambiar esto, de verdad, de combatir como quiere de verdad Andrés Manuel? Basta con las ganas. ¿Qué necesitamos como pueblo hacer para combatir y librarnos, pues, si es posible, del neoliberalismo? Regresamos. Hoy, programa especial, mesa de análisis, el neoliberalismo, cómo y por qué ha llevado a la crisis a México. Análisis en contexto, puntos suspensivos. Mesa de análisis, el neoliberalismo, cómo y por qué ha llevado a la crisis a México. Puntos suspensivos. Programa especial de puntos suspensivos. El neoliberalismo. ¿Cómo y por qué ha llevado a la crisis a México? Amigos, pues estamos de regreso. Son en este momento las 6:28, prácticamente 6:30. Y bueno, dejamos esta pregunta al aire. Nos gustaría que los maestros nos pudieran, pues más o menos ahí como iluminar. Sabemos que la situación está muy difícil, Sí. pero ¿qué posibilidades vemos a México para que pueda salir adelante, ¿no? Porque como hoy mismo también lo mencionaba el presidente, está destruido, ¿no? Estos presidentes o expresidentes neoliberalistas han dejado devastado al país, ¿no? Con todo esto, ya lo mencionaba el profe Lerín también en un inicio, muertes, corrupción, Sí. prácticamente nos dejaron Emigración, deuda externa. Sí, Sí. pero bueno, a ver, ustedes, ¿qué Miren, opinan? si me permiten tomar la palabra, ¿no? Yo lo partiré de una frase, ¿no? El neoliberalismo en un sentido político fue una teoría sobre la manera de transformar, ahí viene lo interesante, de transformar el Estado para garantizar el funcionamiento del mercado. Y Andrés Manuel López Obrador, cuando llegó, ahorita que llegó a la presidencia, es lo primero que está tratando de cambiar. El Estado. La forma en que está, aunque soy chistoso, de cómo está conformado el Estado. ¿Okay? Es una lucha ardua, no es una lucha cualquier cosa, porque llevamos más de 30 años que el neoliberalismo está arraigado dentro del aparato institucional, de la cultura, del día a día de México. ¿Okay? Es una lucha fuerte, es una lucha del día a día. Hace rato decías un comentario, le alcanzarán 6 años, no creo que le alcance 6 años, pero sí le van a alcanzar al menos para desde mi punto de vista, sembrar las bases, ¿no? Para un cambio. Pero es un cambio en un contexto histórico internacional amplio. ¿No? México no puede dejar el neoliberalismo, ¿no? Simplemente como si fuera un país o una nación, digámoslo así, separada del mundo, ¿no? Actualmente hay un cambio en el orden mundial, ¿no? Y ese cambio en el orden mundial incluye también un desplazamiento del neoliberalismo, que podemos pensar que está en crisis como pensamiento único, pero no por eso como un pensamiento totalmente muerto. Claro. Aún todavía hay un conjunto de instituciones, un conjunto de personas, ¿no? De teóricos. De teóricos que ven ahí representados sus intereses, ¿no? Así es. ¿No? Y creo que no lo justifico, pero creo que es muy lógico, ¿no? Que si tú eres una clase muy alta, burguesa, ¿no? Y ves representados tus intereses en el liberalismo, pues de chiste no lo vas a defender. Y eso es una batalla que se están dando actualmente, ¿okay? Ojo, o sea, habrá una lucha entre el neoliberalismo y entre otra forma
de ver el Estado, ¿no? De ver el Estado para dirigir la economía, ¿no? Tal vez como lo están queriendo hacer los chinos, como lo están haciendo querer los rusos, pero no por eso significa que los chinos y los rusos son buenas personas, ¿no? O sea, ellos también tienen otra forma de ver el capitalismo, de jalar el capitalismo, pero el profesor Escárcega lo dijo mejor que yo, las bases fundamentales son claras, ¿eh? Carlos Marx en sus aportaciones nos los dijo, y esa extracción de valor como trabajo no pagado es la base fundamental del capitalismo. No perdamos de vista ciertas metas, ¿no? Y con miedo, y no me importa si nos vemos románticos, ¿no? Pero no perdamos de vista que la explotación del hombre por el hombre aquí tiene un papel fundamental, ¿no? Y le podemos cambiar el sabor, puede llamarse keynesianismo, puede llamarse neoliberalismo, pero en realidad, fundamentalmente, no cambia mucho las cosas. Sí. También a lo mejor llega después otra etapa en la que en las escuelas de pensamiento o la forma de ver la vida diaria pues sea acorde a los intereses de clase de otro grupo que veamos. Ya no están los neoliberales, no sabemos cuál vaya a tocar después, ¿vale? Pero si mientras sea capitalismo las cosas no van a cambiar demasiado, ¿no? No, me estaba acordando ahorita de ese libro, que claro, no habrá tiempo de comentarlo. Ese libro famoso, creo que ya sacaron la segunda versión, La disputa por la nación, ¿se acuerdan de Tello? No, pues ustedes son expertos en eso, ¿verdad? Sigue habiendo una disputa por la nación, ¿verdad? Yo te recordaron también lo que hablaba José cuando estaba evocando a Marx, pues por ahí dice Marx en alguna parte que ustedes conocen mejor que yo, el Estado es la gran fábrica de capitalistas, lo que está diciendo José, ¿verdad? El Estado, y en México creo que esto es puntualísimo, ¿verdad? Por eso, en algún momento dice Andrés Manuel, hay que separar el poder político del económico. ¿Ah? ¿Cómo ves, José? ¿Qué opinión nos das? Fíjese que ahí yo creo que considero que es necesario abordar un poco más esa tesis del presidente, porque enseguida, ¿no?, vienen las críticas, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que a Ricardo Salinas Pliego se le dan las tarjetas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que a Riobó se le da lo de tal obra, ¿no? Pero lo que él se refiere es, a ver, tu PAN, ¿no? Permitiste extracción de Pemex. Tu PAN, ¿no? Además, o sea, el problema no es que una familia como en Hidalgo pues vaya y pique un tubo y saque gasolina. No, el problema no es ese. O sea, que sí es importante, sí. Pero el problema realmente es que la Shell, es que la Exxon, es que la Royal Dutch, es que la BP, pues realmente hasta descaradamente usaba, ¿no?, la infraestructura de Pemex para llevar gasolina a sus gasolineras. Y digo, pues no está mal, ¿no? O sea, digo, si vamos a ser capitalistas, órale pues, ¿no? Vamos a hacerlo bien. Pues vamos a hacerlo bien. Ese es el problema, ¿no? Y el problema del neoliberalismo es ese, ¿no? Que como también es algo muy importante que tenemos que abordar, ¿no? El neoliberalismo es un modelo de capitalismo. No está rompiendo con el capitalismo. El neoliberalismo es el modelo del capitalismo, pero además es como el modelo donde saca más las garras, ¿no? Donde muerde con más, donde le vale, ¿no?, toda la cuestión. El modelo perverso, ¿no? Exactamente. Más agresivo, es una muy buena palabra. Y ahí es neofascista, ¿no? Y ahí es muy importante, por ejemplo, regresar a los clásicos, ¿no? Y cuando decimos clásicos, yo me estoy refiriendo a Adam Smith. Por ejemplo, hay una parte muy bella de la obra de Smith donde él está diciendo, ¿no? A ver, ¿cuál es el problema con respecto al liberalismo, ¿no? Y recordemos que Smith está escribiendo y está diciendo libertad, pero está diciendo libertad en el sentido de las monarquías viejas europeas, donde el rey incluso te decía, ¿te quieres casar? Pues te vas a casar tal día, a tal hora, y tu mujer primero tiene que pasar por el rey, ¿no? Sí, eso es una falta de respeto. A eso es lo que se está refiriendo Smith, ¿no? Sin embargo, Smith también tiene un análisis muy importante. A Smith se le considera el padre de la economía, y eso es lo también muy importante que nos quitó el neoliberalismo. Para el neoliberalismo, una cosa es hablar de economía y otra cosa es hablar de política. Mientras que para Smith decía, no, economía y política van de la mano. Y hay momentos en los que la economía determina la política y la política determina la economía, ¿no? Y ese es el sentido que le está dando Andrés Manuel.
Eso es muy Sí, importante. porque el neoliberalismo también nos quitó eso a nivel, dijéramos, intelectual, ¿no? Como pensamiento, como cultura. No, pues tenemos que politizarnos. Y para politizarnos también tenemos que entender, ¿sí?, la cuestión económica. Y eso es lo que está proponiendo de fondo el presidente cuando dice eso. Hay que separar al poder político del poder económico, porque entre estos dos se van determinando, ¿no? Pero en esta cuestión de Smith, que él quiere retomar, hay una cuestión muy bella, cuando él dice, el hombre debe poder vivir siempre de su trabajo, y su salario tiene que ser por lo menos suficiente para atender a su sustento, y en la mayoría de los casos deberá ser incluso algo más elevado, pues de otro modo el hombre no podría crear una familia y la raza de los trabajadores se extinguiría a la primera generación. Esto lo pueden ver en su texto clásico, La riqueza de las naciones. Y como decía, también hay una lectura muy equivocada por parte de los neoliberales de Smith y de Ricardo. Porque mientras Smith nos está diciendo esto, también nos dice, el panadero que hace pan, tiene una virtud pública, hacer buen pan. Sin embargo, tiene un vicio privado. Hace buen pan no porque quiera hacer buen pan, sino porque se vende bien, ¿no? Y entonces, en ese sentido de estar vendiendo bien pan, va desplazando a otros panaderos. Y ese interés de ese panadero se va haciendo, ¿qué? Liberal. ¿Liberal de qué? De quitarme a los otros panaderos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo esos otros panaderos, pues me hago cuate del gobernador, me hago cuate del presidente municipal, El jefe de la policía. me hago del jefe de la policía? Pues entonces ya la competencia pues ya ni es sana. Y del padre. Ay, del padre. No, ni es sana, ni es competencia, y se vuelve, ¿qué? Un totalitarismo, ¿no? Y eso es muy importante, porque pareciera que entonces un gobierno como Maduro que dice, a ver, vamos a agarrar PDVSA y el 60% de PDVSA va a ser inversión pública. Y vamos a decirle a los gringos, a los holandeses, a los ingleses, a los rusos, a los chinos, a los mexicanos, a los argentinos, que el 40% pueden invertirlo en PDVSA. ¿Por qué? Porque yo como Estado, dice la Revolución Bolivariana, tengo que ver que ese petróleo sea bien sacado, cuánto está sacando, y nos dividimos las ganancias en este porcentaje. Y entonces, ¿qué dicen los defensores de la democracia y la libertad? No, nosotros queremos todo, ¿no? ¿Y por qué? Porque el petróleo, por ejemplo, se vuelve estratégico. Pues porque te da más o menos 10 millones de valores de uso, ¿no? Sirve para infinidad, Claro. para 10 millones de cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde el neoliberalismo también se diluye. Porque si obedeciéramos realmente sus postulados, pues ya le hubiéramos dicho a la Shell, a la Exxon, a todas estas grandes compañías petroleras, oye, pues ya te acabaste tu petróleo, maestro. Ni modo. Ni modo. Ya te ganó la competencia PDVSA, ya te ganó Pemex, ya te ganó Saudi Aramco, ya te ganó la paraestatal iraní, ya te ganó Petrobras, ya te ganó la de Rusia, la de China, Claro. que hoy en el ambiente petrolero y en el argot petrolero se llaman las nuevas 7 hermanas, que son todas paraestatales. ¿Por qué? Porque el petróleo se vuelve una cuestión nacional, ¿no? Muy bien, bueno, pues vamos a dar también lectura aquí a otras personas que se están poniendo en contacto con nosotros. Dice Tinmar, gracias por abrir estos espacios para informar a la población. Ya les di like para seguirnos. Muchas gracias, Tinmar. Nos dice también Cristina Martínez Lovera, y hasta el Papa apoya, y la mayoría de los países, inclusive Rusia y China, está muy agresivo Estados Unidos. No es de extrañar, es su forma de querer dominar, ultrajar y saquear. Viola todo acuerdo, convenios, normas, reglas y todo lo que huela a legalidad, honor y justicia. Eso se terminará ¿cómo? ¿Cuándo? Cuestión de tiempo y muy corto, si no hay diálogo de paz y justicia. Solo a ellos se les ocurre pensar que
que sigue siendo lo mismo fuera Venezuela. Ahí si quiere, si me lo Sí, permiten, adelante. ¿cómo, cuándo, dónde? Bueno, pues no tenemos así como la brújula, Ni la bolita de La cristal, bolita de ¿no? cristal. Pero sin embargo sí hay que entender algo, que todo esto es un proceso. Y que dentro de los procesos hay contradicciones. Entonces, mira, a lo mejor ahorita el PAN dice, no, es que Andrés Manuel está mal, y bla, 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 y el PRI desgarrándose las vestiduras, ¿no? Y haciendo y diciendo que son la oposición, que más bien son la oposición de quinta y todo esto, ¿no? Pero sí hay una cuestión de proceso que sí nos va a hacer reaccionar a todo esto. Y esto se llama cambio climático. Y ahí no hay vuelta para atrás. ¿Sí? Ahí no es de que a ver si quieres Trump, ¿no? Dejar o no de contaminar. Ahí no es si quieres Pepsi, dejar de echar toda tu basura de plásticos a los océanos. Ahí no es de si quieres, eso es de que se va a hacer. Y entonces, ¿qué va a hacer? Si no tenemos un Estado fuerte, no tiene que ser la sociedad. Claro. Y la sociedad va a empezar a hacer otro Estado. Y ahí es donde tenemos que empezar a participar, ¿no? Y eso es lo que hace Andrés Manuel cada mañana. Lo que está haciendo Andrés Manuel con cada mañana que se pone a dar una conferencia de prensa, te está diciendo que te politices. Es una manera muy sutil. Que estés al tanto de lo que estoy haciendo, que estés al tanto de las contradicciones que tengo, y que participes y que te hagas parte de estas instituciones. Claro. Porque eso es uno si queríamos decirlo, uno de los puntos débiles, no solo de Morena, sino del país. Que en las instituciones, como bien decía el profesor Leobardo, están corrompidas y están hechas por estos neoliberales que dicen, primero mi interés propio. Aunque con eso, aunque obedecer su interés propio ponga en riesgo su propio interés, ¿no? Porque el neoliberalismo nos ha acostumbrado a no tener metas de corto, de mediano y de largo plazo. Claro. Todo es así, Sí, ¿no? de hecho, Todo es es el la presente. ganancia, todo es la ganancia, todo es la ganancia. Y entonces, mientras yo gano, no importa cómo lo gané, ¿no? Oye, pero si ganaste para hacer un pantalón de mezclilla deslavado y te llevaste 50,000 litros de agua, ¿no? Para generar un pantalón, ¿no? Nuevo, deslavado. Oye, pues estás poniendo en riesgo las condiciones para generar otro pantalón. Pues eso no me importa, pues yo Mañana ya gané. lo arreglamos. Hay que lo arregle el Estado, ¿no? Y eso es lo que ya el neoliberalismo empieza a decir, son externalidades. No, pero pues ¿cuál? Si tú las estás generando, ¿por qué? Porque no hay una regulación del Estado que te diga, oye, no tires tus desechos textiles a los ríos, como está pasando ahorita en Puebla, en el río Atoyac. Pero como dice el profesor, ¿no? Ahí el Estado es el que tiene que arreglar, porque el Estado está dando las condiciones, ¿no? Para que el mercado funcione. Bueno, pues esta externalidad las debe de arreglar el mercado. O como está pasando ahorita en Brasil, ¿no? Que llegan las presas, se derrumban y se hace un cochinero, literalmente. ¿Y quién lo hace? Las mineras no lo están pagando. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer el Estado. Y entonces ahí tienes al Fondo Monetario, al Banco Mundial, y necesito prestar lana, pero tienes que hacer tal cosa. Y eso implica volver a privatizar una selva de la parte de la selva amazónica, o qué sé yo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces en México tenemos un problemón muy grande. Son las mineras canadienses, que controlan el 40% del territorio. Todavía, sí, Y tenemos que sumarnos a esa lucha, tenemos que apoyar a los compañeros, porque lo que está en juego no es ese espacio, es la vida del planeta. Claro. Sí. Pues bien, muy interesante todo esto, ¿no, profe? No Lerín, tenemos aquí para estar. Nos falta tiempo. Horas para y horas seguirle, aquí, ¿verdad? sí. Pero bueno, desafortunadamente ha llegado el momento de despedirnos, el tiempo apremia y bueno, nos gustaría que alguna reflexión o algo con lo que gusten despedirse para cerrar y bueno, ojalá por lo que vemos también hemos tenido aquí éxito con esta mesa de análisis y ir organizando otra posterior, ¿no? Otra mesita, tocayo. Pues yo antes de que terminemos y que nos den una opinión final aquí los compañeros, yo quería entregar un diploma que le debemos a Leobardo Vázquez porque Gracias. ya ha participado. Este es uno que participó recientemente, se acordarán, ¿verdad? Así es, La sí, economía estuvo, mexicana en crisis hace un tiempo. Le damos este reconocimiento de puntos Muchas suspensivos. gracias, les agradezco mucho Y su por lo pronto atención. le debemos el de ahora, pero el ya de está. ahora, ¿no? Se dice, Muchas sí. gracias, no, al contrario, gracias. también al profe. Y a José le debíamos dos factores de la crisis en Venezuela y Nicaragua. José, la economía mexicana en crisis también participó con Leobardo. Le debemos el de ahora
Y vamos a tener que mandarles muchos de estos porque compañeros, pues No, y la verdad, muchas gracias. Y bueno, como están viendo, y nosotros gracias a estamos ustedes. agradecidos de que nos vengan a ilustrar a todos nosotros y a la audiencia, ¿no? Gente que de verdad le interesa. Y esta es parte del trabajo que cada uno de nosotros del lado de la comunicación, ustedes como maestros, como académicos, que nos ayuden y vayamos poco a poco todos llegando a esa luz, ¿no? Esa sabiduría, es la filosofía también. Pero bueno, pues muchas gracias. Con lo que gusten ustedes cerrar, terminar, despedirse. Bueno, yo solamente me gustaría cerrar, ¿no? Espero que les haya gustado el programa, espero que sobre todo que los que nos están escuchando les sirva para un tono de reflexión, ¿no? A veces cuando uno no piensa del modo mainstream, ¿no? Que a lo mejor en esos 30 años el neoliberalismo ha tratado de imponer, ¿no? Te puedes sentir aislado, te puedes sentir menos, te puedes sentir como que no encajo. Pero no es que no encajes, yo creo que más bien encajas más que bien en la sociedad, ¿no? Ese neoliberalismo se metió en todos lados, ¿no? Se metió en las escuelas, se metió en la familia, se metió en la cultura, ¿no? Todo para meter el marco perfecto para meter sus condiciones, ¿no? Y es una lucha constante. Yo creo que la primera lucha contra el neoliberalismo también empieza aquí adentro, ¿no? Aquí en el corazón y aquí en la mente. Y cuando la tienes ya bien segura, bien dura, pues vamos adelante, ¿no? Vamos a echarle muchas ganas, no sentirse aislado, ¿no? Sino más bien sentirte que estás en medio de la lucha, ¿no? Y no hay lucha que no dé un fruto importante, ¿no? Así es, pues muchas gracias. Pues miren, yo concluiría con lo siguiente, ¿no? El neoliberalismo, sí estamos experimentando una de sus fases ya más decadentes. Sí. ¿Y dónde está la respuesta? La respuesta está en la sociedad. Y ya lo vimos, ¿no? Terremoto del 85, ¿quién respondió? ¿El Estado neoliberal? No. La sociedad. Terremoto del 2017, ¿quién respondió? ¿El neoliberalismo? No. La sociedad, ¿no? Y hoy, ¿no? Que está tan esta cuestión de los secuestros a las mujeres, de los feminicidios, y que las autoridades y los instrumentos neoliberales que heredaron Claudia Sheinbaum, que heredaron Andrés Manuel, ¿no? Claro. que heredaron pues los actuales gobernantes, pues son neoliberales, ¿no? ¿Y quién está respondiendo? La sociedad, ¿no? A través de redes de conocimiento, a través de redes de vigilancia, a través de redes. Entonces, ¿dónde está la respuesta? En la sociedad. Entonces la sociedad se va a tener que enfrentar tarde o temprano con los grandes intereses. Y es algo muy importante, ¿no? Que el neoliberalismo es tan seductor que tú tienes pensando a cualquier persona como si fuera Rockefeller, ¿no? Pero el problema es que, maestro, sabes que pues no eres Rockefeller, ni tienes 15 mil millones de dólares, ni tienes inversiones en las Islas Bahamas, ni tienes cuentas en paraísos fiscales, y esa ideología, discúlpame, pero no va contigo. Viven de su trabajo. No representan tus intereses. ¿No? Y entonces, pues más bien, maestro, revísale, ¿no? Y por supuesto, yo dejo abierta la comunicación a quien quiera seguir discutiendo. Por otro lado, alguna duda, alguna pregunta que hay para tenga, mucho, ¿no? Que hay para mucho, ¿no? Yo considero que sí, el programa fue un poco corto, pero nos podríamos extender todavía más a 2 o 3 programas más. Y hacer énfasis en otras cosas, ¿no? Porque hay cosas como la seguridad nacional que el neoliberalismo deterioró muy fuerte, ¿no? Y que ahorita con el cambio climático va a empezar a decir, oiga, ¿cómo es posible que no pudimos ver esta cuestión de la agricultura y el cambio climático como un tema de seguridad nacional? Porque los temas de seguridad nacional desde el punto del neoliberalismo es narcotráfico y terrorismo. Tan. Y dices, pues tanto, ¿no? O sea, estos güeyes. Sí, va a llegar un momento en que digamos, oye, pero pues el Estado neoliberal me decía que vendiendo bonos de carbono esto se iba a solucionar. y yo no veo esto, ¿no? Ahora el cambio climático está más duro que nunca. Sí. Y yo creo que hay una pregunta al aire que vale la pena que tomemos en cuenta, ¿no? ¿Cuál puede ser la posición de México ahora en esta lucha tan fuerte del nuevo orden mundial? Es tema para otro asunto. Ya nomás una última cosa de lo que decía José. Yo que estaba hablando de la respuesta de la sociedad en los terremotos y todo. ¿Cuál fue la respuesta de la sociedad el pasado 1 de julio?
La sociedad respondió, ¿verdad? Claro. Así es, pues bueno, pues les agradecemos al maestro Leobardo Vázquez, al maestro José Escárcega, profe Tocayo, muchas gracias por haber estado con Tocayo, ustedes, gracias a contrario. ustedes y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias aquí a los profesores. Gracias.